más elevado, ¿no? Entonces, es eso más o menos en la introducción de los métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos anticonceptivos naturales, ¿no ven? Los hormonales, la T de cobre y los quirúrgicos, ¿no? Cuando estamos hablando del método, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos naturales que conozco? ¿Cuál es el método de Billings? ¿Cuál es el método de Ojino-Canus? ¿Y cuál es el método de la Mela? La anterior vez que nos hemos quedado ahí, ¿no? ¿En qué consiste el método de Billings? Es el del moco cervical, pero ¿en qué consiste? No, y luego todos embarazados. ¿O no? Son métodos naturales, o sea, son los únicos métodos que en realidad no tienen ningún costo, pero tienen muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. ¿Por qué? Porque las pacientes generalmente no saben usar. Cuando estamos empezando el ciclo, ¿cuándo empieza el ciclo? Supuestamente estamos hablando de algo cristiano, ¿no ve? De un ciclo de 28 días, que es lo normal. Aquí vamos a ovular, ¿no ve? Este es el día 0, el día 14 y el día 28. Cuando hay un máximo potencial estrogénico, generalmente se va a presentar 2 días antes, o sea, 48 horas antes, cuando hay el máximo potencial de estrogénico. ¿Ya? En estos días, generalmente la vida media del espermatozoide, ¿cuánto vive? 72 horas, 3 días. ¿No ve? O sea, son estos 3 días. ¿Cuánto es la vida media del óvulo? 48 horas, ¿no? 48 horas, el día de la ovulación y el día siguiente, solamente 48 horas. ¿Listo? Aquí no les estoy poniendo la vida media del espermatozoide, el máximo potencial estrogénico antes de la ovulación es que se presenta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el método de Billings? Un día antes o 2 días antes, hasta la ovulación, el moco cervical se va a presentar espeso, filante y transparente. ¿Ya? Generalmente se dice que en estos días, o sea, esos son los días que van a corresponder a los días fértiles, y es cuando el moco cervical va a cambiar. Pero como las mujeres, o sea, no conocen bien su ciclo menstrual, no van a poder identificar bien cómo está el moco cervical. Generalmente, en vez de ser como un método anticonceptivo, es cuando nosotros les explicamos más bien a las pacientes en qué momento del ciclo o en qué momento tienen que tener más relaciones sexuales para quedar embarazadas. Es en este momento. ¿No ven?
¿Se entiende? Ese es el método de Billings, el ritmo cervical. ¿En qué consiste el método de Ojino-Canos? Les he pasado ya las diapositivas. ¿Entienden qué quiere decir el método de Ojino-Canos? Para eso les había pasado, ¿no? El método de Ojino-Canos es el método del calendario, chicos. Es el método del calendario. Aquí en el método de Billings, ¿qué hemos dicho que es la especificidad? O sea, en la teoría dice que tiene una especificidad de 3, en la teoría, y en la práctica tiene una especificidad del 25%. ¿Cuándo hemos dicho que un método anticonceptivo es eficaz, muy eficaz y poco eficaz? Muy eficaz cuando tiene un índice de eficacia de 0 a 2. Muy eficaz. Eficaz cuando es de 2 a 10 y poco eficaz cuando tiene una especificidad mayor a 10, así es mayor, ¿no? Mayor a 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es eficaz, porque es 3 en teoría, pero 25 en práctica. Entonces, no es un buen método anticonceptivo. El método de Ojino-Canos tampoco dice que es eficaz, porque va de 0 a 10 en teoría, pero en la práctica es del 25%. Las pacientes generalmente no saben contar su ciclo. ¿Cómo sabemos que es un ciclo regular? No. ¿Cómo sabemos que es un ciclo regular la paciente? Cuando le baja cada mes, cuando le baja la misma fecha. Cuando hay una diferencia de 6 a 9 días en un máximo de 6 meses, mejor si es en un máximo de un año. Cuando hay una diferencia entre cada ciclo de 6 a 9 días, ¿ya? Pero hay otra forma de calcular. Aquí dice, ¿cómo podemos calcular de que una paciente sea regular o no regular? Se le tiene que restar al ciclo más largo 18 días y al ciclo más corto se le tiene que restar 11 días y el intervalo en ese tiempo son los días fértiles. Entonces, que una paciente solita, o sea, tiene que agarrar su calendario y marcarlo, ¿ven? Aquí marcar cuándo ha empezado, cuándo ha terminado, pero eso tiene que hacer todos los meses. Todos los meses. Y al 6º mes recién, para ver desde el 7º, ahí recién puede ver si tiene un ciclo regular o no regular, porque al ciclo más largo se le quita 18 días, al más corto se le quita 11 y ese intervalo son sus días fértiles. ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer, tal vez ni van a entender, ni ustedes, digamos, ¿han entendido? Pero una paciente que no sabe, ¿no ve? Entonces, ¿qué han dicho? Entonces, aquí está su ciclo de 28 días. Aquí está el primer día, ¿no ve? Llegamos al día 9, o sea, el día menstrual 1, llegamos al día 9 hasta el día 19. Se supone que si estamos orientando sobre métodos anticonceptivos, este método del calendario corresponde a eso, a que del 9 al 19 son sus días fértiles. Entonces, si digamos le ha bajado el 1 de mayo, ¿no ve? El 1 de mayo sus días menstruales han sido 4. Después solamente tenemos 5 días antes de entrar en el supuesto día fértil. Hasta aquí. Entonces se les reduce el tiempo, ¿no ve? O sea, van a decir, ay, qué ridículo, que estoy en más días fértiles que en días en los que puedo tener relaciones. Entonces tienen en este día, luego en este día, luego aquí, y no sirve. Es por eso, porque no saben calcular, pero el método de Ojino-Canos es el método del calendario, ¿ya? Ahora sí hay aplicaciones en el celular que son muy buenas, en donde ustedes colocan el primer día de la menstruación, entonces les va a contabilizar sus días fértiles. Ahora otra forma también de calcular
irregular, independientemente de que tu ciclo sea regular o sea irregular, tú tienes que ver tu primer día menstrual. ¿Ya? Tu primer día menstrual. Y sí o sí cuentas al día 14. El día 14 vas a ovular. Vas a ovular. Entonces, independientemente de que sepas distinguir cómo es el moco cervical, tú sabes, si digamos tu ciclo es el primero, el 14 vas a ovular, desde el 11 hasta el 15 no puedes tener relaciones sexuales porque son tus días fértiles. ¿Por qué? Porque 3 días antes al día que ovules, el espermatozoide tiene una vida media de 72 horas y el óvulo tiene una vida media de 48. ¿Ya? ¿En qué consiste el método de la mela? ¿Qué es el método de la mela? Ya, pues eso ya que es ridículo que no sepa. La mela es el método de la lactancia materna. ¿Pero en qué consiste? Durante el tiempo de la gestación hay alto nivel estrogénico, ¿ya? Entonces, el elevado nivel estrogénico hace que la adenohipófisis a nivel central secrete y forme mucha prolactina. Pero el hecho de que el estrógeno esté elevado va a estimular a la adenohipófisis para que haya liberación de prolactina, pero este mismo estrógeno bloquea los receptores de prolactina en las mamas. Una vez que ha nacido el bebé, se ha eliminado la placenta, de por sí estos niveles estrogénicos van a desaparecer y ya no va a haber quien inhiba a los receptores de prolactina. Y es por eso que los primeros días van a ser calostro y desde el tercer, cuarto día ya va a ser leche. Entonces, ¿qué cosa va a estimular para que haya prolactina, para que haya leche? O sea, ya les estoy explicando que el elevado nivel de estrógeno hace que haya en la adenohipófisis mayor formación de prolactina. Pero al haber mayor formación de estrógeno, va a haber mayor receptor antiestrogénico en las mamas. Nace el bebé, se elimina la placenta, ya no hay este aporte de estrógeno. Entonces los receptores se van a activar y es por eso que va a haber leche. Pero ¿qué hace que esta leche siga saliendo, se siga produciendo? La succión. Y mediante la succión, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué cosas más estamos liberando? A medida que va succionando, o sea, eso pasa los primeros días, pero cuando hay succión, ¿qué va a haber también? Va a haber liberación o va a haber estimulación de los receptores de oxitocina. Va a haber liberación de oxitocina y del péptido natriurético, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a elevar la oxitocina también. A medida que vaya succionando el bebé, va a haber mayor liberación de oxitocina. ¿Pero esto es todo el tiempo? No es todo el tiempo. Generalmente es hasta los 6 meses. ¿No ven? El cuerpo sabe. Si es una paciente que ha dado a luz y que viene al mes con menstruación, ¿qué les hace pensar a ustedes? Porque al mes ya pueden empezar a menstruar las pacientes después de un parto, después de una cesárea. ¿Qué les hace pensar? Que el bebé se ha muerto o que por algún motivo ya no está dando de lactar. El cuerpo sabe, o sea, si que no haya ese estímulo de succión, va a ver que todo esto se bloquea y que se vuelva a activar el ciclo de la liberación de hormona foliculoestimulante y utilizada. ¿No ven? Entonces, si viene una paciente a las 6 semanas, al mes y medio, y no está menstruando, ¿qué les hace pensar? Que sí está dando de lactar, que su lactancia es efectiva. Para que la mela sea un buen método anticonceptivo, ¿qué requisitos tiene que tener? La lactancia materna exclusiva, ya no se puede combinar con fórmula. Para que la mela sirva, la paciente tiene que dar de lactar unas 14 veces o unas 12 veces
al día por un intervalo de 2 horas. ¿Ya? Entonces es un muy buen método anticonceptivo. Fíjense, su sensibilidad, su eficacia es de 1 a 2%. Entonces, si está siendo bien utilizada, eso quiere decir que es muy eficaz. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se tienen que combinar los métodos artificiales con los métodos naturales y tenemos que tratar de favorecer hacia los métodos artificiales porque los métodos naturales no son bien utilizados. Primero, porque no se conoce bien el mecanismo de acción. Para conocer es para dar y para explicar bien sobre métodos naturales. Primero tenemos que conocer bien el ciclo menstrual de una paciente. Y la paciente te tiene que entender lo que le estás explicando. Y hay pacientes que tienen una escolaridad muy baja y no es que por tontas no te van a entender, es que de por sí es difícil. ¿No ven? Entonces, hablando un poco de los métodos ya artificiales, el método de barrera, si se fijan, aquí dice que tiene una eficacia del 2% en teoría. Eso está bueno, ¿no? De 0 a 2 es muy eficaz, pero en la práctica un 15%. Eso ya es poco eficaz. ¿Pero por qué sería poco eficaz? ¿Porque no saben utilizar el preservativo? De que no saben, no saben. Pues. Un preservativo que está guardado en tu billetera, que te sientas, te paras todo el tiempo, que esté expuesto al calor o que está ahí aplastado, no va a tener la misma sensibilidad, no va a tener la misma eficacia que un preservativo recién comprado. ¿No ven? Entonces, este 15% se da más que todo por la mala utilización, por el mal guardado, porque no podemos utilizar cosas que sean vencidas. Siempre fijarse la fecha de vencimiento, fijarse si está bien empaquetado, si está vacío. Yo nunca he visto, no sé, ustedes. Ahora, ¿qué dicen? También, aquí y en muchos países, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Tenemos que dar, o sea, en el Hospital del Sur, por ejemplo, los únicos métodos anticonceptivos que tenemos es el preservativo. El preservativo que les dan 10 por mes. 10 preservativos por mes. Tenemos la T de cobre y tenemos el implante subdérmico. Pero las pacientes que no quieren utilizar, porque hay pacientes que todavía piden permiso a su pareja. Y hay parejas que no quieren utilizar ningún método. Siguen con esa mentalidad de que la mujer, si se va a ligar, se va a volver loca. Y siguen con esa mentalidad que si va a tomar algo hormonal, se va a volver renegona, enojona. ¿Ya? Entonces, prefieren y optan por los métodos de barrera. En algunos países indican que por cada 3 meses se les tiene que dar 30 preservativos. Lo mismo que aquí, ¿no ven? En el Hospital del Sur por mes les damos 10. Son 30 preservativos. Y si son trabajadores, o sea, mujeres o varones sexuales, se les tiene que dar 100 preservativos por 3 meses. ¿Ya? Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué dice? Generalmente no es que sea una bolsita de látex, ¿no ven? No es. Tienen que tener un medicamento. O sea, hay preservativos femeninos y masculinos. Generalmente de los que más hablamos y los que más se utilizan por comodidad es el preservativo masculino. Entonces, ¿qué tienen? Tienen un espermicida que se llama nonoxinol 9. Ese es el espermicida. Y aparte, ese espermicida, aparte de ser espermicida, va a tener un efecto a nivel del moco cervical que va a provocar un espesamiento del moco cervical. ¿Y para qué nos sirve? No solamente nos sirve como un método anticonceptivo, o sea, para evitar embarazos,
sino también nos sirve para evitar infecciones de transmisión sexual. Así sea, cualquier método anticonceptivo que se esté utilizando, si no es una pareja estable, si son una pareja que recién se están conociendo y no hay la confianza, y aunque haya la confianza, siempre se tiene que orientar para utilizar los métodos anticonceptivos. Acuérdense que no solamente tenemos que prevenir los embarazos, sino las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, uno de los beneficios de utilizar preservativo es que es un método anticonceptivo y también nos evita las infecciones de transmisión sexual. Pacientes que tienen algún tipo de vasculitis no pueden utilizar ningún método anticonceptivo hormonal y tampoco pueden utilizar la T de Cocker porque este actúa como un método de antígeno anticuerpo y si tiene vasculitis la paciente va a empeorar su cuadro. ¿Ya? Entonces, pacientes que tengan vasculitis diagnosticada no pueden utilizar ni la T de Cocker ni ningún método hormonal. Entonces, a ellas sí o sí le tienes que ofrecer un método de barrera. Pacientes que tengan alguna cardiopatía, estos métodos anticonceptivos, hay algunos que te van a aumentar el riesgo cardíaco. Otros métodos anticonceptivos te van a aumentar, o sea, si tienes algún problema de coagulación, van a aumentar las patologías como las trombofilias. Entonces no puedes ofrecer a una paciente cardiópata un método anticonceptivo hormonal combinado, ni siquiera un método de solo progestágeno. En estas pacientes preservativo y en estas sí pueden utilizar la T de Cocker. ¿Ya? Entonces, y en pacientes adolescentes, como hemos hablado la anterior vez, en pacientes menores de 19 años y que no tienen una vida sexual activa, o sea que no tienen una vida sexual frecuente, así activa, es mejor orientarles sobre el uso de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Y mira, se están durmiendo. ¿Por qué no se les ofrece métodos anticonceptivos combinados a pacientes menores de 19 años? Ya hemos avanzado la anterior semana con ustedes y ahora sí no les paso la diapositiva. Porque están en pleno desarrollo, ¿no? O sea, están entrando a lo que es la adolescencia. Entonces ahí en esa etapa hay muchos cambios hormonales. Si nosotros bombardeamos de hormonas a las pacientes menores de 19 años, vamos a ocasionar tal vez alguna alteración hormonal, digamos, ¿no? Hemos hecho nuestra regla, ¿no? Ya, vamos a ir aquí. Antes de los 19 años, la paciente todavía está en formación. ¿Ya? Está en formación. Y generalmente, darles una progesterona de segunda generación o de tercera generación va a ir a actuar a nivel de la formación ósea, o sea, del hueso, actúa a nivel del hueso. ¿Ya? Aquí estamos en nuestro máximo potencial también estrogénico. Entonces nosotros si le damos un método anticonceptivo combinado, incluso, o sea, a base de estrógeno, progesterona, vamos a venir a actuar a nivel de la resorción ósea. Si nosotros le damos a una paciente y no le orientamos sobre la alimentación y el consumo de vitaminas, muy fácilmente estas pacientes, cuando lleguen a los 60-65 años, van a tener fractura de cadera, fractura de hombro, de brazo. ¿Ya? Porque va y puede provocar osteopenia o osteoporosis. Ahora, los anticonceptivos hormonales son los mejores recomendados, ¿ya? En una paciente que ya está en edad reproductiva, desde los 19 años hasta los 35 años. ¿Por qué es mejor darles anticonceptivos orales combinados a pacientes de esta edad?
porque es donde más se va a presentar, por ejemplo, las alteraciones del ciclo menstrual. ¿No ve? Es donde más se va a presentar el síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico. Entonces, aparte de tratar como método anticonceptivo, aparte de dar el método anticonceptivo, estamos tratando una patología añadida, ya sea irregularidad menstrual, dismenorrea, síndrome de ovario poliquístico. ¿Entienden? Después de los 35 años, el que utilicemos estrógenos ya es un factor contraproducente para nosotras mismas. O sea, hasta los 35 años, la teoría dice que está bien tolerado. Después de los 35 años, si tenemos algún factor predisponente para alguna patología mamaria, el estrógeno lo va a empeorar. Entonces, después de los 35 años, el mejor método anticonceptivo para utilizar es a base de pura progesterona. ¿Ya? Hasta los 40 años. Y desde los 40 años para arriba, el dispositivo intrauterino, porque es mejor a partir de los 40 años no utilizar ningún anticonceptivo hormonal por el riesgo cardíaco, por el riesgo trombofílico que pueda presentar esto. ¿Listo? Pero eso no es una regla a rajatabla, es algo que ustedes tienen que saber para que en su momento, cuando alguien les pida orientación sobre métodos anticonceptivos, ustedes les expliquen. Al final les digo, quien decide es la paciente. Tú puedes rajar, pero decirle, mira, si tú te haces colocar el implante subdérmico, ahora que tienes 17 años, cuando seas mayor, puedes tener osteoporosis, esto, y si te dice yo quiero el implante, le pones pues el implante, no depende de nosotros, depende de él. Cuando estamos hablando de anticonceptivos orales combinados, van a tener dos mecanismos de acción. A ver, uno dice que va a provocar anovulación central y el otro va a provocar espesamiento del moco cervical. Entonces, si yo les pregunto cuál es el mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos orales, pueden ser combinados o solo de progestágeno, su respuesta tiene que ser anovulación central o espesamiento del moco cervical. Es mediante esos dos mecanismos que protegen estos métodos, ¿ya? Y entonces, cuando estamos hablando de métodos anticonceptivos combinados, vamos a ver que hay los orales. En anticonceptivos combinados hay el inyectable, el parche y el anillo vaginal. Si se fijan, el inyectable tiene un 0.05 a 3 de eficacia. Está bien, ¿no? Está bien. Lo malo es que al colocarse este inyectable, el inyectable es muy doloroso. El inyectable tiene que colocarse cada 30 días. Entonces algunas pacientes no lo toleran muy bien o se equivocan en el recuento de los días, y es por eso que no es un método muy aceptado. Pero si se fijan, la eficacia no está mala. Cuando estamos hablando del parche, no me he puesto la eficacia, pero dice que disminuye el vello y el acné, pero las pacientes experimentan mastalgia. ¿Cuál es la diferencia entre mastalgia y mastodinia? Mastalgia es dolor y mastodinia es dolor y hipersensibilidad. Exacto. Y el anillo vaginal, ¿por qué no es bien tolerado el anillo vaginal? Y eso que tiene estrógeno y también tiene progesterona. ¿Por qué no es bien tolerado? El pH de la vagina, o sea, ¿por qué se mantiene el pH de la vagina? Porque hay lactobacilos. Los lactobacilos son los encargados de mantener un equilibrio en el pH de la vagina. Entonces, el anillo vaginal actúa como un mecanismo de antígeno-anticuerpo, aparte de que tiene su efecto hormonal. Entonces hace que este pH cambie y infecciones como hongos, cándida y todo lo que corresponde a la flora bacteriana vaginal normal
se va a traducir en la presencia de flujo y prurito. Entonces las pacientes por eso prefieren no utilizar y por eso no es muy recomendado por el flujo vaginal o las vaginitis que pueda provocar si tienen un uso prolongado y el efecto secundario más difícil de manejar, la mastodina. ¿Ya? ¿Entienden abajo el dibujito que he puesto? No es dibujito, ¿no? O sea, el estrógeno más que estágeno. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Estoy viendo que se está acercando. Con dibujo. ¿Quién ha dicho eso? Estoy viendo que se está acercando. Pero no lo digo. ¿Dónde se está explicando? ¿Por qué no es bueno utilizar los anticonceptivos a base de puro gestágeno? Primero porque su vida media es muy corta ya. Es de 4 a 6 horas. Por eso las dosis son altas. Y por eso se combina con estrógeno. Y si ustedes se van a fijar en cualquier cajita de métodos anticonceptivos, el estrógeno que lleva es el etinilestradiol. Antes han hecho pruebas y sí se ha vendido otros anticonceptivos combinados a base de otros estrógenos. Pero los estudios controlados han reportado de que el uso de esos estrógenos, o sea, del uso de esos estrógenos, las mamás han tenido hijas con cáncer en células claras. Entonces, por eso se ha desestimado. ¿Ya? Y si se fijan, siempre hay los métodos anticonceptivos combinados solo con etinilestradiol. Ese es el estrógeno con el que combinamos o se combinan todos los métodos anticonceptivos. ¿Quién provoca el malestar? ¿El estrógeno o la progesterona? O sea, las pacientes vienen con dolor de cabeza, vienen con náuseas, vómitos, incluso diarrea. ¿El estrógeno o la progesterona? Lo malo de la progesterona es que su vida media es muy corta y una de sus complicaciones son los sangrados intermenstruales. ¿Por qué? Porque la progesterona provoca un adelgazamiento extremo del endometrio, ¿ya? Y va a presentar un sangrado por deprivación. Entonces, ¿quién provoca el malestar general en la paciente después del consumo de anticonceptivos? El estrógeno. A mayor dosis de estrógeno, mayor sintomatología neurovegetativa va a tener la paciente. Si ustedes se fijan, los estrógenos vienen a dosis de 0.30, de 0.25. Mientras menos cantidad de estrógeno, o sea, de etinilestradiol, el medicamento es más caro. A más dosis de etinilestradiol o de estrógeno, el medicamento es más económico, pero los efectos secundarios son más severos o más largos. ¿Ya? Entonces, ¿quién provoca las náuseas, el dolor de cabeza, el malestar general? Es el estradiol, es el estrógeno. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, podemos combinar. Si se fijan, ¿qué hora es? 7:17. 7:17. 37. Ya. Porque ya no quieren ir a traer el data, ¿no? ¿Ya para qué, Doc? Faltan 20 minutos. ¿Me han entendido hasta ahí, chicos? Sí. ¿Aburrido? Los dedos así están, ¿no? Tienen que saber. Ahora, por ejemplo, miren, el mecanismo de acción
de los métodos anticonceptivos es la anovulación central, ¿no ves? Y también a nivel del moco cervical. ¿Qué progesteronas? Ya les he dicho que todas las progesteronas se tienen que combinar. Ay, préstame el papel higiénico. Aquí se ve. Todos los anticonceptivos se tienen que combinar con etinilestradiol. Siempre. ¿Ya? A mayor dosis de etinilestradiol, mayor efecto secundario. A menor efecto secundario. Ahora, ¿quiénes van a provocar anovulación central? Las progesteronas. ¿Pero qué tipo de progesterona? La progesterona pura y la progesterona derivado de la testosterona de tercera generación. ¿Ya? Estos van a provocar anovulación central. Y espesamiento del moco cervical van a provocar las testosteronas de segunda generación. Entonces yo les puedo preguntar en su examen mecanismo de acción de los métodos anticonceptivos o qué método anticonceptivo va a provocar espesamiento del moco cervical. Y ustedes me responden las testosteronas de segunda generación. ¿Quiénes van a provocar anovulación central? Van a provocar las progesteronas puras y las testosteronas de tercera generación. El levonorgestrel. El levonorgestrel es una testosterona de segunda generación. Entonces, ¿por qué se utiliza? Mira, pues lo que se está haciendo bostezo. ¿Por qué, chicas, chicos, por qué le damos a la paciente la tableta del día después a una paciente que ha tenido relaciones? Ni siquiera les damos solitas, se van a comprar. ¿No ven? Ya, pero ¿por qué se compra la tableta del día después? Y no se compra, digamos, una de anovulación central como el gestodeno, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué se compran el levonorgestrel y no se compran el gestodeno? Porque la ovulación ya va a estar, o sea, dependiendo de la emergencia, quizás la paciente ya ovuló. Entonces actuaríamos directamente. O sea, tal vez la paciente ya ha ovulado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es espesar el moco cervical para que no haya contacto entre el espermatozoide y el. ¿Ya? Entonces en la misma diapositiva, aquí están las progesteronas puras, son el gestodeno y el desogestrel. ¿Ya? Las de tercera generación son el gestodeno, ay, no me equivoco. Las progesteronas puras son la ciproterona y la metroxiprogesterona. El de tercera generación son el gestodeno y el desogestrel. Y las testosteronas de segunda generación son el levonorgestrel y el norgestimate. ¿Entienden? Aquí estamos hablando que sí o sí tenemos que combinar un estrógeno con un progestágeno. Eso quiere decir la diapositiva. Tenemos las de segunda generación, las testosteronas de segunda generación, las testosteronas de tercera generación, que igual son progestágenos. Tenemos las progesteronas puras y tenemos la drosperidonas. Es la drosperidona, ¿no? ¿Qué es la drosperidona, saben? Ya, eso. Ya. En las progesteronas puras, ¿cuál tenemos? La ciproterona. Ustedes se fijan, chicas, que cuando damos el tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, siempre combinamos la ciproterona con el etinilestradiol.
Entonces, las progesteronas puras son la ciproterona y la medroxiprogesterona. La ciproterona, o sea, son dos hormonas muy potentes, ¿ya? Las dos. La ciproterona es un potente antiandrogénico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tratamos el síndrome de ovario poliquístico con ciproterona? Porque es un potente antiandrogénico. Entonces, con esto vamos a tratar el hirsutismo en las pacientes que tienen vello corporal en áreas que no deberían tener, por ejemplo, en los bigotes, en la barbilla, en el pecho, en la región infraumbilical, en la parte posterior y aquí, ¿ya? Entonces con esto tratamos, y el acné. Y la medroxiprogesterona es la que utilizamos en los inyectables trimestrales. ¿Cuál es la complicación con la medroxiprogesterona y la ciproterona? Que van a actuar a nivel óseo. Ya estos sí tienen una potente actividad a nivel de la resorción ósea. Entonces, si estas pacientes no toman suplementos, cuando sean más grandes van a tener osteopenia, osteoporosis o fracturas. Entonces se ha dicho, entonces hay que formular o hay que hacer otro tipo de anticonceptivos que sean anabolizantes y que actúen a favor más bien de la formación ósea. Y por eso se ha formado la testosterona de segunda generación y la testosterona de tercera generación. O sea que estos medicamentos van a tener un efecto protector a nivel del hueso, ¿ya? O sea, no van a provocar, fracturas, no van a provocar osteopenias. Estas, las puras, sí. Las de tercera y de segunda generación, no. Las de segunda generación está el levonorgestrel. Entonces, ¿qué es el levonorgestrel? Actúa a nivel del moco cervical, provocando el espesamiento del moco cervical. Pero ¿cuál es la complicación de esto, de las de segunda generación? Que van a aumentar los triglicéridos malos y van a disminuir los triglicéridos buenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener un efecto cardíaco no positivo, ¿ya? En pacientes que tienen alguna patología cardíaca no pueden utilizar las testosteronas de segunda generación. En cambio, las testosteronas de tercera generación van a tener un factor protector a nivel cardíaco. Pero ¿cuál es su complicación? Que no se pueden utilizar en pacientes que tengan alteraciones de la coagulación. Aumentan los problemas de trombofilia, ¿entienden? Y aparte de todo eso, al ser hormonas anabolizantes, entonces hacen que haya la sensación de que se ha formado más tejido, hace que las células se hinchen, se llenen de agua, y es por eso que las pacientes con estas dos hormonas vienen y se quejan del aumento de peso. Dicen que han engordado, y sí, realmente podemos tomarles un peso al iniciar el tratamiento, y cuando vienen al mes a recoger su medicación han aumentado 4 o 5 kilos, y es por el efecto de estos medicamentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué han dicho? ¿Qué rabia? Esto me va a hacer fracturar mi cadera, esto me hace engordar, me puede volver cardiópata. Utilizaremos o formularemos otro método anticonceptivo. Entonces, la drosperidona. ¿La drosperidona qué es? Es un diurético. Es un análogo de la espironolactona. ¿Ya? Es un análogo de la espironolactona. Pero ¿qué hace? O sea, al ser un diurético, o sea, la paciente va a empezar a tomar, se va a deshinchar, va a eliminar todos esos líquidos acumulados, porque generalmente les cambia. O yo inicio directo con drosperidona, etinilestradiol y morfina. ¿Ya?
Y las pacientes están felices porque han bajado 3 kilos en un mes, sin hacer nada, comiendo normal. Es que agarra y les manda el baño. Y no es pues porque estén flacas, no veo porque estén haciendo una linda dieta o ejercicio, es porque también se están deshidratando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Todo fuera perfecto, ¿no? También actúa a nivel óseo, pero no con la misma potencia que las progesteronas puras. ¿Ya? Y otro efecto secundario de la drospiridona, ¿cuál es? La disminución en la libido de las pacientes. Entonces ellas vienen felices porque están adelgazando. Y los que están infelices son sus parejas. Y vienen a preguntar qué le está dando. ¿No ven? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Seguros? Eso en cuanto a los métodos anticonceptivos combinados. Ahora también se puede utilizar en cualquier momento las progesteronas puras, ¿ya? En cualquier momento. Pero lo ideal, o sea, por ejemplo, en una paciente que está dando de lactar, ¿qué método anticonceptivo van a usar? Ahí que rico. En una paciente que está dando de lactar, ¿qué método anticonceptivo van a usar? Si ustedes le dan anticonceptivos orales combinados, el combinado que tiene estrógeno. ¿Lo ven? Se va a elevar el estrógeno. Entonces va a formar receptores, o sea, se van a bloquear los receptores de la prolactina y se va a inhibir la secreción de leche. Entonces, en una paciente que viene y te dice quiero un método anticonceptivo porque ya estoy empezando o ya estoy menstruando, tú le preguntas sí o si sigues dando de lactar. Si te dice que sí está dando de lactar, entonces le tienes que dar un método anticonceptivo a base de pura progesterona. ¿Ya? Y a base de pura progesterona tenemos también, o hay también anticonceptivos orales, como el Acotol, que es a base de pura progesterona, el inyectable mensual, el trimestral y el implante subdérmico. Pero si es una paciente que ya le ha quitado, o de por sí no le ha dado de lactar a su bebé, entonces porque al mes, ¿al cuánto tiempo puede dar y volver a menstruar una paciente que no la de lactar? Al mes. Entonces, desde el mes ya puede utilizar anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? Si es una paciente que ha tenido aborto, ¿qué tipo de método le aconsejan? ¿Qué cosa? Que se vuelve a embarazar, que aborta de nuevo. Método natural. El método pues que le dé la gana. Si ha sido aborto, no hay bebé, no hay lactancia, no hay nada. El método que ella quiera. Ahora, ahí entra el uso de razón de ustedes, ¿no? Si es una paciente que tiene 23 años y ya tiene 2 hijos y un aborto, ¿qué método le vas a ofrecer? Uno que le dure buen tiempo, ¿no ven? Entonces, a ella le ofrecerás el implante subdérmico o le ofrecerás la T de cobre. Si es una paciente que ha venido y era un embarazo deseado, era un embarazo planificado y por algún motivo lo ha perdido, ya sea retenido, anembrionado, accidente, lo que sea, ¿qué método anticonceptivo tú le ofreces? ¿En qué tiempo se regenera o en qué tiempo mejora el estado del endometrio? O sea, vemos personas así odiosas, ¿no? Que señora, no te puedes embarazar en 2 años porque de nuevo te va a pasar lo mismo, así les estamos diciendo, ¿no? Pero si es un embarazo deseado, chicos, a los 6 meses, a los 3 meses, ya está el endometrio listo para una siguiente concepción. Pero lo ideal es que orientemos que se embarace en los próximos 6 a 9 meses.
¿Por qué? No es solo porque nosotros así lo creemos. Cuando estamos hablando de un método de planificación familiar, o estamos planificando un embarazo, nosotros mismos tenemos que orientar a las pacientes el consumo de ácido fólico 3 meses antes del embarazo y una vez logrado el embarazo hasta las 12 semanas. ¿Ya? Es por eso que se les recomienda el embarazo desde los 6 meses, pero con 3 meses ya de anticipación tomar el ácido fólico. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Por qué me miran mal? ¿Y es hora? Y ahora, chicos, ya tenemos que terminar hoy día esta ciclo menstrual. La próxima clase van a venir pues con ganas.